En línea. Hoy vamos a ver la parte aplicativa del diseño de intercambiadores de calor de doble tubo. Para esto vamos a tomar un problema del libro Procesos de transferencia de calor de Eduardo Cao. ¿Está bien? Bien, entonces es un problema de diseño de intercambiadores de calor de doble tubo. El problema indica lo siguiente: se desea enfriar 0.8 kilogramos. Cuando dice enfriar se refiere al fluido caliente, ¿no es cierto? Se quiere enfriar 0.8 kilogramos por segundo de un solvente cuyas propiedades físicas se indican a continuación. Entonces, el fluido caliente es el solvente. Se enfría desde 40 grados centígrados hasta 30 grados centígrados. Con este fin se utilizará un fluido frío, ¿no es cierto?, que es el etilenglicol a 5 grados centígrados, para la cual puede adoptarse una temperatura de salida no mayor a 25. O sea, la temperatura de salida es 25 grados. Diseña un intercambiador de calor apropiado para este servicio, teniendo en cuenta que las pérdidas de presión en ambas corrientes no deben exceder 110 kilopascales. O sea, para el etilenglicol, que es el fluido frío, y el solvente no debe exceder la caída de presión a 110 kilopascales. ¿Cierto? Entonces, al final debo verificar si el diseño está bien desarrollado con la caída de presión. La caída de presión máxima es 110 kilopascales. Bien, entonces paso a diseñar. Pero además nos da la resistencia de incrustación total es igual a 0.5 metros al cuadrado grados centígrados sobre kilowatt. Me da la resistencia por incrustación total. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo todos estos datos. Tengo el intercambiador de calor. Si no indica el intercambiador de calor, si es flujo paralelo o contracorriente, por defecto voy a asumir un intercambiador de calor en contracorriente. Bueno, aquí tengo el intercambiador. Por el tubo central fluye el fluido caliente y por el anillo el fluido frío. Tengo las 4 temperaturas, ¿no es cierto? El fluido caliente es el solvente y el fluido frío es el etilenglicol. Bien, entonces tengo las 4 temperaturas. Temperatura de entrada del solvente, 40, y salida, 30. Temperatura de entrada del fluido frío, etilenglicol, 5, y temperatura de salida, 25. Tengo las 4 temperaturas. Entonces puedo hallar la diferencia de temperaturas en el extremo frío, la diferencia de temperaturas en el extremo caliente y posteriormente hallar la media logarítmica de la diferencia de temperaturas para el intercambiador de calor, ya que tengo las 4 temperaturas. Bien, entonces se realiza eso. Aquí tengo diferencia de calor, más bien diferencia de temperaturas en el extremo caliente y la diferencia de temperaturas en el extremo frío. Tengo las 4 temperaturas. Entonces, en esta ecuación reemplazo las temperaturas para un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, ya que tengo las 4 temperaturas. No nos olvidemos, T mayúscula es el fluido caliente y T minúscula el fluido frío.
Los subíndices 1 indican entrada, subíndice 2 salida, tanto para el fluido caliente como el frío. Entonces reemplazo, tengo la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Esta es la diferencia de temperaturas en un intercambiador de calor de doble tubo. Para este intercambiador, la diferencia de temperaturas me da 19.6 grados centígrados. Ya tengo la diferencia de temperatura. ¿Ven? Ya lo tengo. Bien. Luego debo hallar la temperatura media de ambos fluidos, ¿no es cierto? Tanto del fluido caliente, que es el solvente, ¿no es cierto? Tengo ambas temperaturas. Ingresa con 40 y sale a 30. Divido entre 2 esta suma y tengo la temperatura media del solvente. A esa temperatura determino, a esa temperatura media, voy a determinar sus propiedades físicas, ¿no es cierto? Densidad, peso específico, viscosidad, calor específico. Puedo aquí apreciar que la viscosidad del solvente es menor a la viscosidad del agua, ¿no? 0,95 por 10 a la menos 3. El agua es 1 por 10 a la menos 3. 0,95 es menor a 1. Entonces, es un fluido que tiene una viscosidad menor a la del agua, el solvente. Bien, tengo la conductividad térmica, el número de Prague. Bien. De la misma forma, procedo para el etilenglicol, que es el fluido frío. Determino su temperatura media, temperatura a la entrada 5, temperatura de salida 25. Determino su media, que es 15 grados centígrados. A esa temperatura hallo en tablas su densidad, el peso específico, la viscosidad. Aquí puedo ver que la viscosidad del etilenglicol es mucho mayor con relación a la viscosidad del agua. Es muy viscoso el etilenglicol, ¿cierto? Es 24 por 10 a la menos 3, ¿cierto? 24 veces la viscosidad del agua, ¿no? Entonces, muy viscoso. Bien, tengo el calor específico, su conductividad térmica y el número de Prague. Esto es lo primero. Pero además, se adjunta una tabla de la viscosidad del etilenglicol en función de la temperatura. Para 10, 20, 30, 35. ¿No es cierto? ¿Esto para qué? Para interpolar, por decir, en algún momento voy a determinar otra viscosidad a otra temperatura, entonces puedo interpolar. Por decir, la temperatura me da 32 grados. Entonces, entre 30 y 35 interpolo entre estas dos viscosidades. ¿No es cierto? Para eso me da esta tabla. Pero esta tabla es para el fluido frío, que es el etilenglicol. Bien, como tengo el flujo másico del solvente, el fluido caliente, tengo sus temperaturas, tengo el calor específico del solvente, puedo hallar en base a los datos del solvente, que es el fluido caliente, el flujo de calor. El flujo de calor es igual al flujo másico, calor específico, temperatura a la entrada menos temperatura a la salida del solvente. Como tengo todos estos datos, reemplazo en la ecuación anterior. Bien, reemplazo los datos para el solvente y determino que el flujo de calor en el intercambiador de calor de doble tubo es 15.376. Entonces, el flujo de calor es 15.376. Este es el calor que pierde el fluido caliente.
como el intercambiador de calor está totalmente aislado en la parte externa, este calor se transfiere al fluido frío. El etilenglicol gana 15.376 kilowatts. ¿Está bien? Entonces, para el etilenglicol es el mismo flujo de calor, solo que esta es pérdida de calor para el solvente, que es el fluido caliente. Esa misma cantidad de energía calorífica lo gana el etilenglicol. Pero para el etilenglicol lo expreso en función de sus variables: flujo máximo, calor específico, temperatura a la salida, temperatura a la entrada para el etilenglicol, que es el fluido frío. Para el etilenglicol no dispongo el flujo máximo, no hay dato. Entonces, de esta ecuación voy a despejar el flujo máximo, ya que conozco el flujo de calor, que es el mismo que el calor que pierde el solvente, ¿no es cierto? Despejo de esta ecuación el flujo máximo. ¿Está bien? Tengo todos los datos. Tengo el flujo de calor, 15.376, el calor específico del etilenglicol a la temperatura media, temperatura a la salida 25 menos temperatura a la entrada 5 del etilenglicol. Entonces reemplazo los datos. ¿Está bien? Y de esta forma determino el flujo máximo del fluido frío, que es el etilenglicol, en el intercambiador de calor. ¿Está bien? 0.33 kilogramos de etilenglicol por segundo. Esto es el flujo máximo. Para el fluido caliente tenía 0.8, ¿no? Para el solvente. El solvente tiene mayor flujo máximo, 0.8. En cambio, el etilenglicol apenas tiene 0.33. El flujo máximo del etilenglicol es menor, ya que del solvente es 0.8. Bien, continuamos. Voy a seleccionar el diámetro de los tubos, porque en el enunciado del problema no dan el diámetro de los tubos. No me dicen qué diámetro tiene el tubo central, por decir algo, este tubo amarillo. ¿Cuál es el diámetro? No indica. ¿Y cuál es el diámetro del tubo externo? Tampoco. Entonces, justamente el diseño térmico de un intercambiador de calor es determinar los diámetros de las tuberías, del tubo central y del tubo externo. Entonces, determinamos el diámetro. ¿Está bien? Muy bien. Para líquidos poco viscosos, cuya viscosidad es menor o igual a la del agua, ¿no es cierto?, se aconseja trabajar con velocidades entre 1 a 2 metros por segundo. Bien, esto lo vimos en la parte teórica, ¿no? En una diapositiva pasamos la velocidad o el rango de variación de la velocidad en un intercambiador de calor de doble tubo. Dice, se aconseja trabajar entre 1 a 2 metros por segundo para líquidos poco viscosos, como el agua, el etanol, o que tengan una viscosidad igual o menor a la del agua. El solvente, ¿no es cierto?, analizamos, tiene una viscosidad menor a la del agua. Por tanto, es un líquido poco viscoso. Por tanto, podemos trabajar su velocidad en este rango. Voy a tomar la velocidad de 1 metro por segundo. ¿Está bien? Podría tomar 2 también, ¿ya? Pero voy a elegir 1 metro por segundo. Bien, asumimos entonces la velocidad del solvente en el intercambiador, 1 metro por segundo. Bien, con esta velocidad, a partir de la ecuación de flujo máximo, puedo determinar el área de flujo. El flujo máximo es igual
a la velocidad media por el área normal al flujo y por la densidad del solvente. Despejo el área, ¿no es cierto? Ahí tengo el área. El flujo másico ya lo tengo es 0.8 para el solvente. La velocidad estoy asumiendo 1 metro por segundo. Tengo la densidad del solvente a la temperatura media. Reemplazo los datos y tengo que el área de flujo para el solvente, ¿cierto? Para el solvente es igual a 1.013 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Este es el área para el flujo másico del solvente. Si el solvente, fluido caliente, circula por el tubo interno, estoy asumiendo que el solvente circula por el tubo interno, aquí en el tubo amarillo, por el tubo interno. Si el solvente circula en el tubo interno, ¿cierto? Tenemos que el área del tubo central, la superficie normal al flujo, para el flujo másico, es pi cuartos por el diámetro interno del tubo central. No tengo el diámetro, entonces de esta ecuación despejo el diámetro, porque el área lo tengo aquí, ¿cierto? Y determino el diámetro interno del tubo central. Reemplazo datos y determino 36 milímetros. ¿Sí? Este diámetro es teórico. Los diámetros comerciales reales están en la tabla F1 del Robert Mott, del libro Mecánica de Fluido. Entonces, voy a aproximar este diámetro calculado al diámetro de la tubería de acero comercial en la tabla F1 del Robert Mott. Al aproximar este diámetro, la tubería de acero comercial en la tubería, más bien en la tabla F1, corresponde a 1,25 pulgadas, cédula 40. Lo más aproximado es esto. Entonces aquí tengo justamente la tabla de diámetros y características de tuberías de acero comercial calibre 40. ¿Bien? Ahí está. Esta es la tabla F1 del Robert Mott. Bueno, ¿cuánto tenía el diámetro calculado? 36 milímetros, pero en la tabla no hay 36 milímetros. El que más se aproxima es 35.1 milímetros en la tabla. Entonces, voy a tomar este diámetro. Este diámetro corresponde a una tubería comercial de 1,25 pulgadas. O sea, el tubo central es una tubería de 1,25 pulgadas. ¿Está bien? Perfecto. Bien, tengo sus otras características: diámetro externo, área de flujo y rugosidad del tubo central. Bien, pero nosotros asumimos una velocidad de 1 metro por segundo, ¿no? Además, aquí ya estoy variando el diámetro. Al variar el diámetro, la velocidad cambia. Entonces, debo hallar la velocidad real de flujo del solvente en una tubería de 1,25 pulgadas. Entonces, de la ecuación de continuidad que define el flujo másico del solvente, voy a despejar la velocidad del solvente. Entonces aquí tengo el área, dice 9.653 por 10 a la menos 4. 9.653 por 10 a la menos 4. Reemplazo en esta ecuación y la velocidad real del solvente en el tubo central es igual a 1.05 metros por segundo.
Bueno, nosotros asumimos 1 metro, pero varía poco. Bueno, esto es la velocidad real. Bien, se puede ver en la tabla 6.2, página 141 del libro Procesos de transferencia de calor de Donald Kerr, una combinación estándar que ha de utilizarse en el intercambiador de calor. ¿Qué quiero decir con esto? En esa tabla existe el diámetro interno, más bien el diámetro nominal o comercial del tubo central y el diámetro nominal o comercial del tubo externo. ¿Está bien? Entonces aquí tengo esa tabla del Donald Kerr, ¿cierto? Me dice, estos son los intercambiadores de calor más comerciales, ¿ya? Entonces, si el tubo central tiene un diámetro de 1,25 pulgadas, el diámetro del tubo externo es de 2 pulgadas. Si el tubo central tiene 1,25 pulgadas, el diámetro del tubo externo es de 2,5 pulgadas. Entonces, nosotros determinamos el diámetro del tubo central, ¿no es cierto? Aquí determinamos 1,25 pulgadas, que está en la primera columna. Para este diámetro del tubo central, el tubo externo puede ser de 2 pulgadas o puede ser de 2,5 pulgadas. Bien, podría elegir cualquiera de estas dos. Voy a elegir 2 pulgadas para el diámetro comercial del tubo externo, 2 pulgadas. Entonces estoy eligiendo, aquí lo tengo, 2 pulgadas para el diámetro externo, para el tubo externo 2 pulgadas. El tubo central o tubo interno, 1,25 pulgadas. Entonces, este diámetro, en base al diámetro del tubo central, elijo 2 pulgadas. ¿Está bien? 2 pulgadas. Bien, ya tengo. Entonces, de estos tubos de 1,25 pulgadas, que es el tubo central de 1 pulgada, voy a hallar, ¿no es cierto? Para esto voy a hallar su diámetro externo y su diámetro interno del tubo central. Luego, para el tubo externo, que es de 2 pulgadas, voy a hallar su diámetro interno, que lo voy a llamar D sub 2. Esto lo hallo en tablas. Entonces aquí tengo de la tabla F1 del Robert Mott el diámetro interno del tubo externo, D sub 2. Aquí claramente se ve eso, ¿cierto? ¿Cuánto es? 52.5 milímetros. Eso está en la tabla F1 del Robert Mott. ¿Está bien? Es el diámetro interno del tubo externo. Voy a hallar el diámetro, aquí, el diámetro externo, aquí está, de 1, diámetro externo del tubo central. Eso es 42.2 milímetros. Transformo esto a metros. Ya tengo el diámetro interno del tubo externo y el diámetro externo del tubo central. ¿Está bien? Bien, voy a hallar ahora los coeficientes de transferencia de calor por convección, tanto para el solvente, que en nuestro caso fluye por el tubo central, como para el etilenglicol, que fluye por el anillo. O sea, el solvente está aquí, el solvente es el fluido caliente, es esta sección amarilla, y el etilenglicol, esta sección que está en celeste. ¿Está bien? Bien, inicialmente voy a hallar para el solvente que está en el tubo central. Debo hallar su coeficiente de transferencia de calor por convección, HIO. Bien, entonces, lo primero, hallar el número de Reynolds para caracterizar el flujo, si es laminar o turbulento. Tengo la velocidad, tengo el diámetro interno del tubo central, la densidad y la viscosidad del solvente. Reemplazo y tengo el número de Reynolds. El Reynolds me da 30.647.84.
es mayor a 4000. Por tanto, el flujo es turbulento. Para flujo turbulento, de la ecuación de Colebrook hallamos el factor de fricción. Esta es la ecuación de Colebrook. Entonces tengo aquí el diámetro interno, tengo el número de Reynolds que es 30.000, ¿no es cierto? 647.84. La rugosidad tubería de acero comercial 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Reemplazo y despejo el factor de fricción para el fluido, en este caso que es el solvente que fluye por el tubo central, ¿no es cierto? Ese factor de fricción es 0.02657. Ya tengo el factor de fricción para el solvente que fluye por el tubo central. No nos olvidemos, este factor de fricción también nos sirve para hallar las pérdidas de energía por fricción en el tubo central. ¿Está bien? Para hallar las pérdidas de energía por fricción en el tubo central. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar en esta primera parte del problema para hallar el número de Nusselt. El número de Nusselt para el fluido que fluye en el tubo central. Bien, entonces reemplazo el factor de fricción que acabo de hallar, ¿cierto? Este es el número de Nusselt para flujo turbulento. Tengo el Reynolds, ¿cierto? Tengo el número de Prandtl, reemplazo todos los datos en esta ecuación para el fluido que fluye en el tubo central. Y tengo que el número de Nusselt en el tubo central para el solvente es 266.21. El número de Nusselt está dado por esta ecuación, que quiere hallar el coeficiente de transferencia de calor para el fluido en el tubo central. Y quiere decir interno en el tubo central. Entonces despejo el coeficiente de convección, reemplazo el número de Nusselt que es 266.21, tengo la conductividad térmica del solvente sobre el diámetro interno. Estoy reemplazando datos. Y hallo el coeficiente de transferencia de calor por convección para el solvente que fluye en el tubo central, que es el fluido caliente. Pero debo hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido que fluye en el tubo central referida a la superficie lateral externa del tubo. Entonces, para esto, este coeficiente de transferencia de calor por convección en el tubo central se multiplica por el diámetro interno sobre el diámetro externo del tubo central. Ambos diámetros son del tubo central. Diámetro externo sobre el diámetro interno sobre el diámetro externo. Realizo esa operación y tengo el coeficiente de transferencia de calor para el solvente que fluye en el tubo central referido a la superficie lateral externa del tubo. Es 1.18 kilowatt metro cuadrado grado centígrado. Este es el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido que fluye por el tubo central. ¿Está bien? Es el solvente. Bien, vamos a hacer aquí una pausa y vamos a continuar en 5 minutos. Muy bien, retornamos. Bien, entonces determinamos el coeficiente de convección para el fluido caliente que fluye por el tubo central referida a la superficie lateral externa del tubo central. Bien, ya tengo entonces el coeficiente de convección para el fluido que fluye por el tubo central. Pero tengo otro fluido que fluye por el anillo, que es el fluido frío, ¿no es cierto? Entonces debo realizar o debo determinar
el coeficiente de convección para el fluido frío que fluye por el anillo. Bien, está esta zona celeste, es el anillo del intercambiador de calor. Entonces, por ese espacio fluye el etilenglicol, que es el fluido frío. ¿Está bien? Pero aquí es igual esta área celeste. El área es el área para el flujo másico del fluido frío. El área de un anillo está dada por esta relación. Aquí se debe tener cuidado con los diámetros. Tengo el diámetro 2. Aquí en la figura se ve claramente con una flecha azul. Es el diámetro interno del tubo externo. El diámetro 1 es el diámetro externo del tubo central. Estos diámetros los hallamos, ¿no es cierto? Los hallamos en tablas, ¿no es cierto? Estos diámetros, en la tabla F1 de Robert Mott. ¿Está bien? Perfecto. Tengo entonces el área para el flujo másico en el anillo. En otras palabras, es esta área celeste. ¿Está bien? Tengo en el tubo central el fluido caliente y en el anillo el fluido frío. Entonces la transferencia de calor es del fluido amarillo, si ustedes quieren, que es el solvente, hacia el fluido celeste, que es el etilenglicol. ¿No es cierto? Entonces, determino el área de flujo, el área del anillo para el flujo másico. Bien, el flujo másico del fluido frío está dado por esta relación: velocidad, área de flujo, densidad del etilenglicol. El área de flujo es justamente esto, es el área del anillo en el anillo, ¿no? Para el fluido frío. Entonces, no tengo la velocidad del etilenglicol, pero tengo el flujo másico. Esto lo determinamos anteriormente, ¿no? En base al flujo de calor. Entonces reemplazo en esta ecuación todos los datos. Voy a llamar V sub A a la velocidad del etilenglicol. A quiere decir anillo, velocidad en el anillo, es el etilenglicol. Entonces la velocidad en el anillo es 0.427 metros por segundo. Esa es la velocidad del etilenglicol en el anillo. La velocidad anterior con relación a la velocidad del fluido en el tubo central es menor, ¿no es cierto? Esta velocidad es aceptable para un fluido viscoso, porque dijimos nosotros que el etilenglicol era muy viscoso, como el etilenglicol. Está bien la velocidad, es baja porque el fluido es muy viscoso. Muy bien. Para una tubería de acero comercial, cédula 40 de 2 pulgadas, en la tabla F1, página 500 del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, hallamos los diámetros. Diámetro interno del tubo externo, 52.5 milímetros. Ese es el diámetro interno del tubo externo. Y tengo aquí el diámetro externo del tubo central, 42.2. También en la tabla de Robert Mott está este dato. Bien, el diámetro equivalente para la transferencia de calor está dada por esta relación. Esta la deducimos en teoría nosotros, ¿no es cierto? Entonces ya los diámetros conocemos, ¿no? Los diámetros, diámetro 2, diámetro 1, reemplazo los datos. ¿Está bien? Y tengo el diámetro equivalente para la transferencia de calor. 23.114 por 10 a la menos 3 metros. Este es el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Pero aquí quiero aclarar algo. Existen dos diámetros equivalentes. Un diámetro equivalente para la transferencia de calor y otro diámetro equivalente para la pérdida de energía por fricción.
Nosotros al diámetro equivalente para la pérdida de energía por fricción llamamos D sub E prima, ¿no? Pero en este caso, este diámetro es el diámetro equivalente para la transferencia de calor en el lado del anillo. ¿Está bien? Bien, tengo, entonces con este diámetro puedo hallar el número de Reynolds, ¿cierto? El número de Reynolds, ¿a qué es igual? A la velocidad del etilenglicol en el anillo. Esto lo determinamos anteriormente, ¿no? Esa velocidad es 0. Aquí está, 427, ¿no es cierto? Entonces reemplazo esa velocidad, tengo el diámetro equivalente, que justamente es eso, la densidad del etilenglicol sobre la viscosidad. Tengo el número de Reynolds. Al reemplazar me da el Reynolds menor a 2100. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo es laminar en el anillo. El etilenglicol tiene un flujo laminar en el anillo. ¿Está bien? Bien, entonces para flujo laminar, ¿no es cierto? Suponiendo que el intercambiador de calor será construido empleando tuberías de 6 metros de longitud, tomando como la longitud de cada tubo 6 metros, y despreciando en una primera aproximación el factor de corrección para viscosidades. Factor de corrección es esta relación, ¿ya? Para viscosidades. Factor de corrección para la viscosidad. Voy a despreciar, voy a tomar igual a 1, porque no tengo la temperatura de pared del tubo central. Entonces voy a tomar 1 todo esto. Es por eso que digo despreciando en una primera aproximación el factor de corrección de viscosidad, que aquí está en color rojo. Entonces eso voy a despreciar, porque no tengo la temperatura de pared del tubo central. Bien, como el flujo es laminar, tengo esta ecuación para hallar el número de Nurset en el anillo. Reemplazo los datos. Tengo el Reynolds, el número de Prandtl, diámetro, reemplazo todos los datos. Elevo a la 1/3 y el factor de corrección para la viscosidad voy a asumir que es igual a 1. ¿Está bien? El número de Nurset es 12.99. Voy a redondear a 13. Este es el número de Nurset en el anillo. Bien, pero aquí es igual el número de Nurset. El número de Nurset es igual al coeficiente de convección en el anillo por el diámetro equivalente para la transferencia de calor sobre la conductividad térmica. Entonces, como ya tengo el número de Nurset, que es 13, despejo de esta ecuación el coeficiente de convección para el fluido frío en el anillo. Pero como este coeficiente de convección lo hallo despreciando, ¿no es cierto?, el factor de corrección para viscosidades, voy a llamarlo a esto coeficiente de convección en el anillo prima. ¿Y por qué prima? Alguien me dice, porque estoy despreciando el factor de corrección de viscosidades. ¿Ya? Esto debo corregir, pero una primera aproximación tengo esto. El coeficiente de convección para el fluido frío en el anillo es 0.1483 kilowatt metro cuadrado grado centígrado. No nos olvidemos que el fluido caliente fluye en el tubo central, ¿cierto? Y en el anillo el fluido frío. Ahora puedo determinar la temperatura de pared del tubo central cuando el fluido caliente está en el tubo central. Nosotros determinamos dos ecuaciones. Esta es la primera ecuación cuando el fluido caliente está en el tubo central para hallar la temperatura de pared del tubo central. Tengo todas las temperaturas: temperatura media del fluido caliente, temperatura media del fluido frío.
y H voy a reemplazar por H', por este valor. Esto me permite hallar la temperatura de pared del tubo central. Al reemplazar datos tengo 32.8. Nosotros en teoría hallamos dos ecuaciones y puedo verificar con la otra ecuación. La condición es que el fluido caliente está en el tubo central. La otra ecuación era esta, parecida a la anterior, pero un tanto distinta. ¿Está bien? Entonces, esta es la otra ecuación. Entonces, en esta ecuación reemplazo también los datos y debe devolverme el mismo valor encontrado, 32.8. Reemplazo y tengo lo mismo. Entonces, puedo hallar la temperatura de pared por cualquiera de estas dos relaciones. Condición, fluido caliente en el tubo central. ¿Sí? Tengo la temperatura de pared, 32.8. Si yo tengo la temperatura de pared, entonces puedo hallar ya la viscosidad del fluido en el anillo. Esta viscosidad, porque ya tengo la temperatura de pared. Entonces voy a determinar a continuación la viscosidad a la temperatura de pared. ¿Está bien? Bien, entonces digo, como ya tengo la temperatura de pared es 32.8 y aquí tengo la viscosidad en función de la temperatura, digo, queda esto entre 30 y 35. ¿Cuánto es? 32.8. Para 32.8 determino la viscosidad del etilenglicol. Ya tengo, es 0.013 kilogramos metro segundo. Si ya tengo esto, puedo hallar el factor de corrección para viscosidad. Viscosidad del etilenglicol a la temperatura media sobre la viscosidad del etilenglicol a la temperatura de pared elevado a la 0.14. ¿Cuánto es? 1.09. Nosotros tomamos esto 1, ¿no es cierto?, en una primera aproximación. 1 aquí, ¿no? Pero en realidad no es 1 aquí, esta relación, ¿no? 1, es 1.09, estamos hallando eso justamente aquí. Entonces voy a multiplicar por el coeficiente de convección en el anillo prima, es una primera aproximación, por este factor de corrección. En realidad, entonces, el coeficiente de convección en el anillo para el etilenglicol no es 0.1483, es 0.1616. Ya tengo el coeficiente de convección en el anillo para el etilenglicol, que es el fluido frío. ¿Cierto? Estoy redondeando esto 0.1616 a 0.162, ¿no? Ya tengo los dos coeficientes. Entonces puedo determinar el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Teórico porque aún no incluye las resistencias por incrustación. Entonces aquí tengo todos los coeficientes, coeficiente de convección para el solvente en el tubo central, coeficiente de convección del fluido frío que es el etilenglicol en el anillo. Reemplazo, ¿no es cierto?, y hallo el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Teórico porque no incluye la resistencia por incrustación. Ahí tengo el teórico. Pero en base a este coeficiente global de transferencia de calor teórico, debo determinar el coeficiente global de transferencia de calor de diseño. Y esta es la ecuación 1 sobre U sub D. D quiere decir diseño. Entonces, tengo aquí el coeficiente de diseño prevé la formación de incrustación. Entonces, esta es la relación. Pero en este problema me da el coeficiente total de resistencia. ¿Cuánto es? Es la sumatoria de la resistencia en el tubo, la resistencia en la superficie lateral interna del tubo, más la resistencia por incrustación en la superficie lateral externa del tubo. Ahí se ve claramente. Esa
Esta sumatoria me da, ¿cuánto es 0,5? Entonces, como me da la sumatoria, esta sumatoria puedo expresar de esta forma. Bien, debo despejar de esta ecuación el coeficiente de diseño. Ahí está, reemplazando los datos, despejo y tengo el coeficiente de diseño es 0.133 kilowatt metro cuadrado grado centígrado. Este es el coeficiente de diseño. Este coeficiente incluye ya la incrustación. Es menor al coeficiente teórico. Anteriormente ya hallamos en la primera parte la diferencia de temperaturas, ¿no es cierto? Que es igual a la media logarítmica de la diferencia de temperaturas en intercambiadores de calor de doble tubo, 19.6. Ahora podemos hallar el área de transferencia de calor. Entonces, ¿cuál es el área? Aquí en la figura, vamos a ver, aquí cuando digo área de transferencia de calor, me refiero a esta área, a la superficie lateral externa del tubo central. Ahí está, área de transferencia de calor. Es la superficie lateral externa del tubo central. Superficie lateral externa, a eso se llama área de transferencia de calor. Entonces puedo hallar, si ya tengo el coeficiente de resistencia, puedo hallar el área de transferencia de calor a partir de esta ecuación de diseño, ¿no? Para el flujo de calor. Tengo el flujo de calor, tengo el coeficiente de diseño y tengo la media logarítmica. Reemplazo estos datos, lógicamente el área estoy despejando de esta ecuación. Reemplazo los datos, ¿no es cierto? Y hallo el área de transferencia de calor, 5.898 metros cuadrados. Pero ¿a qué es igual esta área? Esta área es igual a pi por el diámetro externo del tubo central. Esto es el diámetro externo del tubo central por la longitud. El área lo tengo. No conozco la longitud. Entonces, de esta ecuación despejo la longitud, ya que el área lo tengo. Pi sobre el diámetro externo del tubo central. Entonces, determino la longitud del intercambiador de calor, que es 44.5 metros. Esta es la longitud. Cada intercambiador de calor tiene 6 metros, pero una horquilla es 6 metros más 6 metros, 12 metros es una horquilla. Entonces voy a determinar el número de horquillas. ¿A qué corresponde esta longitud? Entonces divido la longitud total sobre la longitud de una horquilla. Una horquilla tiene 12 metros. Con esto hallo el número de horquillas. Esto es una horquilla, pero no puede ir 3.7 horquillas, debe ser un entero. Entonces voy a redondear 371 horquillas a 4 horquillas. Entonces tengo 4 horquillas de este tipo conectadas en serie. Son 4. Bien, al redondear a 4, estoy ampliando la longitud. Si era 375, yo tengo 4 horquillas, entonces la longitud para 4 horquillas debe ser mayor, pues, ¿no? Entonces también debo realizar, ¿no?, ese arreglo. La longitud del intercambiador de calor será en realidad 4 horquillas, una horquilla es 12 metros. En realidad la longitud no es 46 como hallamos anteriormente. 44.5, no es 44.5, porque son 4 horquillas. En realidad, la longitud del intercambiador de calor es 48 metros. Si yo ya tomé estos 48 metros, entonces el área del intercambiador de calor también varía. ¿A cuánto? Ya tomo 48 metros. El área, ¿no es cierto? El área será en realidad 6.33 metros cuadrados. Estoy tomando la longitud del intercambiador, 48 metros. Si el área cambia, también el coeficiente
global de transferencia de calor también cambia. De esta ecuación despejo el coeficiente, el flujo de calor no cambia. El área es 0,6.33. La media logarítmica tampoco cambia, pero el coeficiente de diseño ahora en realidad es 0.124 kilowatt metro cuadrado grado centígrado. Si el coeficiente de diseño cambió, también cambia el coeficiente o resistencia total por incrustación. Entonces, de esta ecuación despejo la resistencia por incrustación. Tengo aquí el coeficiente global teórico menos el coeficiente de diseño. El coeficiente de diseño es 0.124, ¿no es cierto? Aquí reemplazo 0.124, ¿está bien? Y tengo que la resistencia por incrustación total es 1.042 metro cuadrado grado centígrado sobre kilowatt. Normalmente esta resistencia es mayor a la resistencia requerida. ¿Cuánto era la resistencia requerida? 0.5, que da el enunciado. Al realizar la corrección de áreas, la resistencia normalmente es mayor. Aquí tengo 1.042. Si el factor de incrustación calculado, me refiero a este factor de incrustación calculado, es mayor o igual al factor de incrustación requerido, me lo dan en el enunciado 0,5, entonces puedo calcular la caída de presión. Entonces ya cumple, voy a ir a la caída de presión. Me dicen que la caída de presión para el intercambiador de calor permisible es a 110 kilopascales, ¿no es cierto? Eso es para ambos fluidos, para el etilenglicol y para el solvente. Entonces voy a empezar con la caída de presión en la tubería central, por la que fluye el solvente, que es el fluido caliente. No nos olvidemos que el factor de fricción para el solvente en el tubo central ya lo hallamos anteriormente. Entonces no tiene objeto otra vez hallar el Reynolds y el factor de fricción. Ya lo hallamos anteriormente para la transferencia de calor por convección, ¿no es cierto? Entonces es este el valor. La longitud, ya vimos, la longitud es igual a 48 metros, ¿no es cierto? Entonces, la longitud 40, o si quieren 12 por 4, 48. El diámetro interno del tubo central, la velocidad del solvente en el tubo central sobre 2 veces la gravedad. Pérdida de energía por fricción para el fluido en el tubo central, 2.042 metros. Esta pérdida de energía multiplico por el peso específico del solvente, que es dato a la temperatura media, y hallo la caída de presión para el solvente en el tubo central, 15.825 kilopascal. 15.825 kilopascal. Esa es la caída de presión. Pero ¿cuánto me dan en el enunciado? Me dice, máximo puede ser 110. Como es 15, es mucho menor. Entonces cumple. Para el solvente en el tubo central, cumple la caída de presión. Entonces, está bien diseñado. El tubo está bien, el tubo central está bien. ¿Por qué? Porque la caída de presión es menor a la caída de presión requerida. Entonces es menor. Entonces está bien. ¿Ya? Si esto es mayor a este valor, no. El diámetro de la tubería es muy pequeña. Hay mucha pérdida de energía por fluido. Entonces debo tomar otro diámetro. Pero en este caso, como es menor a la presión asignada, ¿no es cierto?, 110, entonces 15 es mucho menor. Entonces, el diseño, la tubería es de 1,25 pulgadas para el tubo central. Está bien esto, ¿ya? Esto me dice. Bien, de forma parecida debo verificar en el anillo.
caída de presión en el anillo, fluido frío está en el anillo, el etilenglicol. ¿Está bien? Perfecto. Aquí tenemos los diámetros. Ahora, para la caída de presión, ¿no es cierto? Para la caída de presión en el anillo, debo hallar el diámetro equivalente prima. Aquí está prima. Es el diámetro equivalente para la pérdida de energía por fricción. En el anillo debo hallar dos diámetros equivalentes. Un diámetro para la transferencia de calor y un diámetro equivalente para la pérdida de energía por fricción. Este diámetro prima equivalente es el diámetro para hallar la pérdida de energía por fricción prima. Aquí es igual, esto deducimos en la parte teórica, ahí están los diámetros. Diámetro 2 menos diámetro 1. Diámetro 2, diámetro interno del tubo externo. Diámetro 1, como ustedes lo ven, diámetro externo del tubo central. ¿No es cierto? Entonces tengo el diámetro equivalente para la pérdida de energía por fusión, 10.3 por 10 a la menos 3 metros. Debo hallar el número de Reynolds prima. ¿Por qué prima? Porque es para la pérdida de energía por fusión. Tengo la velocidad que es la misma, pero el diámetro equivalente cambia con relación al diámetro equivalente para la transferencia de calor. Reemplazo los datos. En el anillo está el etilenglicol, reemplazo el fluido frío, reemplazo los datos y tengo que el número de Reynolds para la pérdida de energía por fricción es 185.1. Flujo laminar. Para flujo laminar, el factor de fricción se halla dividiendo una constante, 64 sobre el número de Reynolds en el anillo para la pérdida de energía por fricción. Entonces divido y tengo el factor de fricción. En el anillo debo considerar pérdidas de energía en tuberías rectas y en accesorios. Inicialmente voy a hallar la pérdida de energía en una tubería recta. Lo voy a llamar HFA, anillo, para la tubería recta. Ahí tengo el factor de fricción, la longitud son 4 horquillas, el diámetro equivalente para la pérdida de energía por fricción, la velocidad sobre 2 veces la gravedad. Reemplazo todos los datos y tengo que la pérdida de energía por fricción en el anillo es 14.976 metros. Es mucho mayor que en el tubo central. Para hallar la caída de presión en el anillo, debo multiplicar, ¿no es cierto? Inicialmente, debo sumar la pérdida de energía por fricción en tuberías rectas con la pérdida de energía en accesorios. Esto es la pérdida de energía en accesorios en el anillo. Solamente en accesorios se toma en el anillo. K es el coeficiente de resistencia. Explicamos nosotros que el coeficiente de resistencia es igual al número de horquillas. ¿Cuántas horquillas tenía? 4. Entonces K es igual a 4. Reemplazo la velocidad sobre 2 veces la gravedad. Tengo la pérdida de energía por fricción en el anillo en accesorios. Es muy bajo, ¿no es cierto? Bien, pero de todas formas voy a sumar pérdida de energía más pérdida de energía en tramos rectos más accesorios para el anillo. Solamente los accesorios se toma el anillo. Tengo la pérdida de energía por fricción total en el anillo, que es la suma de la pérdida de energía en tramos rectos más accesorios, 15.0132. Esa pérdida de energía total en el anillo multiplico por el peso específico del etilenglicol y determino la caída de presión. 148.75 kilopascales. Es mayor a 110 kilos. Por tanto, la tubería externa que nosotros asumimos de 2 pulgadas no es la correcta. ¿Por qué? Porque la caída de presión calculada se excede a la caída de presión requerida. Por tanto, debo realizar, como la caída de presión en el anillo excede el valor permitido, esta caída de presión deberá ser corregida. Para esto, debo aumentar el diámetro del tubo externo a 2,5 pulgadas.
esta es la tarea para ustedes. Lo mismo, este mismo problema, ustedes ahora van a tomar el intercambiador de calor, ¿no es cierto?, formado por dos tuberías. La tubería central sigue de 1,25 pulgadas y la tubería externa no es 2 pulgadas. Deben asumir ahora 2,5 pulgadas. ¿Está bien? 1/4 el tubo central, el tubo externo 2,5 pulgadas. Entonces es tarea para ustedes. De esta forma reducen la caída de presión en el anillo. ¿Está bien? Entonces, esto no es para presentarlo. Realicen en su cuaderno y la próxima clase me dicen hasta cuánto lograron bajar al tomar el diámetro del tubo externo en 2,5 pulgadas. ¿Está bien? Esa es la tarea para ustedes, para el próximo día sábado. ¿Está bien? Solamente es lo mismo, pero seguro con 2,5 pulgadas esto los baja menor a 110. Estoy segurísimo. ¿Está bien? Bien, este problema ha sido tomado de este libro, Transferencia de Calor en Ingeniería de Procesos, de Eduardo Cao. Es la edición. Entonces ustedes lo pueden bajar este libro, ¿no es cierto?, del internet. Existe el PDF de este libro. ¿Ya? Bien, con esto concluimos la segunda parte en 5 minutos. Bien, volvemos con la última parte de la asignatura. Bien, aquí tenemos intercambiadores de calor, ¿no es cierto?, conectados en serie. Estos intercambiadores de calor en la parte externa están muy bien aislados con fibra de vidrio y además la fibra de vidrio se cubre con una lámina de aluminio. Entonces los intercambiadores de calor, aquí tengo una horquilla y aquí otra horquilla, aquí tengo 1, 2, 3, 4 horquillas, ¿no es cierto? Bien, eso, nosotros vimos en nuestro problema que eran 4 horquillas conectados en serie. Entonces están conectados de esta forma. Son 4 horquillas en serie. El tubo interno es de 1,25 pulgadas, el tubo interno. Y el tubo externo deberá ser de 2,5 pulgadas, ¿no? Nosotros realizamos con 2 pulgadas, nos salió grande la caída de presión en el anillo. Entonces este tubo deberá ser de 2,5 pulgadas. Eso es la tarea para ustedes. Bien, vamos a ver el último método para el diseño de intercambiadores de calor de doble tubo. Este método se aplica cuando las temperaturas de salida, de ambos fluidos son desconocidas. No se conoce la temperatura de salida del fluido frío ni la temperatura de salida del fluido caliente en el intercambiador de calor. A este método se conoce como el método de efectividad y número de unidades de transferencia. Cuando las temperaturas de los fluidos en las salidas son incógnitas, en intercambiadores de calor de doble tubo, es más conveniente emplear el método de efectividad y número de unidades de transferencia. Este método se conoce como método de efectividad. Efectividad nosotros lo vamos a llamar epsilon y número de unidades de transferencia, NUT. El NUT es el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Bien. Entonces, la efectividad de un intercambiador de calor o eficacia de un intercambiador de calor es la relación entre la transferencia de calor real
sobre la máxima transferencia de calor posible. Nosotros a la transferencia de calor real lo vamos a llamar solamente Q, y a la transferencia de calor posible, la máxima transferencia de calor posible, Q, subíndice máxima. Bien, la transferencia de calor real lo puedo hallar con cualquiera de estas ecuaciones, para el fluido frío o para el fluido caliente. Ambos tienen el flujo de calor, el mismo valor para el flujo de calor. Entonces puedo hallar la transferencia de calor real, ¿no es cierto? Bien, tengo el flujo real de calor. Aquí es Q, es el flujo real de calor. ¿Bien? Bien, aquí tengo un intercambiador de calor en contracorriente. Inicialmente vamos a determinar las ecuaciones para intercambiadores de calor en contracorriente. El cambio relativo en la temperatura de los dos fluidos está relacionado inversamente a las razones de sus capacidades caloríficas. El que tiene menor capacidad calorífica sufre el mayor cambio de temperatura. Entonces, el que tiene menor capacidad calorífica sufre mayor cambio de temperatura. Enseguida explicamos esto. Bien, aquí tengo para un intercambio de calor en contracorriente. ¿Cuál es la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido frío a la salida? La temperatura máxima que puede alcanzar el fluido frío a la salida es igual a la temperatura de entrada del fluido caliente. ¿No es cierto? Entonces aquí tengo la temperatura, ¿no es cierto?, puede subir máximo hasta del fluido frío a la salida hasta la temperatura de entrada del fluido caliente. Entonces, en el flujo de calor, ¿cuál cambia en mayor grado su temperatura? El fluido frío. ¿Y por qué? Porque tiene menor capacidad calorífica. Entonces, si yo realizo flujo máximo, calor específico para el fluido frío, flujo máximo, calor específico para el fluido caliente, aquel fluido que tiene este producto menor tiene mayor cambio de temperatura. Y el rendimiento, eficacia de un intercambiador de calor se halla en función del fluido que tiene mayor cambio de temperatura, que es lo mismo que para aquel fluido que tiene menor capacidad calorífica, porque el cambio de temperatura, como dijimos hace un momento, ¿no es cierto?, el cambio relativo en la temperatura de los dos fluidos está relacionada inversamente con su capacidad calorífica. El que tiene menor valor de capacidad calorífica sufre mayor cambio de temperatura. Entonces aquí tengo, esto es menor para el fluido frío. Por tanto, es el fluido frío que tiene mayor cambio de temperatura. Por tanto, el rendimiento e eficacia se halla en función de ese fluido. Entonces tengo el flujo de calor sobre el flujo máximo de calor. Entonces estos al ser los mismos se anulan y tengo que el rendimiento o eficacia para un intercambiador de calor de doble tubo en la que el fluido frío tiene mayor cambio de temperatura está dada por esta relación. Cuando digo mayor cambio de temperatura también me refiero al fluido que tiene menor capacidad calórica. Entonces se elige en función del fluido que tiene menor capacidad calorífica o mayor cambio de temperatura. En este caso es el fluido frío que tiene mayor cambio de temperatura. Entonces debo hallar
el rendimiento o eficacia en función del fluido frío. ¿Por qué? Porque tiene mayor cambio de temperatura. Y si no le dan las temperaturas, debe hallar este producto para ambos fluidos. El fluido que tiene mayor cambio de temperatura tiene menor capacidad calorífica. Entonces debo hallar en función del fluido que tiene menor. Al menor lo voy a poner mínimo y al mayor máximo. Entonces voy a hallar en este caso en función, la ecuación en función de los datos del fluido frío, porque tiene menor capacidad calorífica. Al reemplazar tengo que la eficacia o rendimiento del intercambiador de calor cuando el fluido frío tiene menor capacidad calorífica está dada por esta relación. Pero siempre es el fluido frío que tiene menor capacidad calorífica, no. Aquí, por ejemplo, el fluido caliente tiene menor capacidad calorífica. Entonces, si el fluido caliente tiene menor capacidad calorífica, ¿qué quiere decir? Que el fluido caliente tiene mayor cambio de temperatura. Entonces, el rendimiento o eficacia debo expresar en función del fluido caliente. ¿Está bien? En función del fluido caliente. Bien, entonces elimino las capacidades, porque ojo, aquí siempre debe ser el fluido que tiene menor capacidad calorífica. En este caso es el fluido caliente. Reemplazo, tengo la eficacia para un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente en la que el fluido caliente tiene menor capacidad calorífica. Esto indica que el fluido caliente tiene mayor cambio de temperatura. ¿Bien? Pero no siempre los problemas se dan todas las temperaturas. Entonces, muchas veces, en la mayoría de los casos, en este método, debo elegir para la ecuación, para hallar con qué ecuación trabajar con la capacidad calorífica. Debo multiplicar esto, flujo máximo, calor específico para el fluido caliente, lo mismo para el fluido frío. ¿Cuál es menor? En este caso el fluido caliente. Entonces, elijo los flujos de calor para el fluido caliente. Y tengo el rendimiento o eficacia de un intercambiador de calor en contracorriente, donde el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. ¿Está bien? Bien. De la misma forma se determina, ¿no es cierto?, para un intercambiador de calor en corriente paralela. Ambos fluidos tienen un mismo sentido de flujo. Entonces, de la misma forma, aquí es el fluido frío el que tiene menor capacidad calórica. Entonces, voy a determinar la eficacia en función del fluido frío. Esto sería el rendimiento o eficacia para un intercambiador de calor en corriente paralela. Ambos fluidos tienen un mismo sentido de flujo, una misma dirección. Entonces, esto sería cuando el fluido frío tiene menor capacidad calorífica o cuando el fluido frío tiene mayor cambio de temperatura. ¿Está bien? Pero siempre es el fluido frío que tiene menor capacidad calorífica, no. Aquí tengo el fluido caliente, que tiene menor capacidad calorífica. Entonces, expreso el rendimiento en función del fluido que tiene menor capacidad calorífica. En este caso es el fluido caliente. Reemplazo y tengo el rendimiento o eficacia del intercambiador de calor de doble tubo en corriente paralela. Cuando el fluido caliente tiene mayor cambio de temperatura, o lo mismo cuando el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. ¿Está bien? Entonces, tengo 4 ecuaciones para un mismo fin. Debo elegir con las capacidades caloríficas. ¿Está bien? Bien, entonces si ya tengo, ¿no es cierto?, el flujo máximo de calor, aquí estoy asumiendo que el fluido frío tiene la capacidad calorífica mínima. Entonces tengo el flujo máximo de calor, ¿cierto? Entonces, para cuando el fluido frío tiene la menor capacidad calorífica. ¿Está bien? Pero el rendimiento es igual al flujo de calor sobre la máxima transferencia de calor posible.
Por tanto, de esta ecuación despejo el flujo de calor. ¿A qué será igual? A la eficacia por el flujo máximo de calor. Reemplazo el flujo máximo de calor. ¿Está bien? Aquí tengo el flujo de calor. Aquí, en realidad esto debía estar aquí. El flujo de calor es igual al, ¿no es cierto? Como aquí indica, al coeficiente, más bien al rendimiento del intercambiador de calor, epsilon, por el flujo máximo de calor. Y este es el flujo máximo. Multiplico el rendimiento por el flujo máximo. Y tengo el flujo de calor real. Como pueden ver aquí, el flujo de calor real, la transferencia de calor real, es función solo de las temperaturas de entrada. Temperatura de entrada del fluido caliente y temperatura de entrada del fluido frío. Es por esto que este método se recomienda aplicar cuando se desconocen las temperaturas de salida, porque aquí no es necesario la temperatura sub 2 del fluido caliente ni la temperatura sub 2 del fluido frío. Ambos son temperaturas de entrada. Con estas temperaturas de entrada puedo hallar el flujo de calor si se conoce el rendimiento o eficacia del intercambiador de calor. El rendimiento de un intercambiador de calor no es una efectividad de temperaturas, sino es una efectividad para la transferencia de calor. El rendimiento de un intercambiador de calor es función de dos variables, el número de unidades de transferencia y un C asterisco. ¿Qué es C asterisco? Es la relación de capacidades caloríficas. Capacidad calorífica mínima sobre capacidad calorífica máxima. Siempre en el numerador está el mínimo. El mínimo puede ser el fluido frío, como en este caso, o puede ser el fluido caliente. Pero siempre en el numerador está el mínimo y en el denominador el máximo. Por tanto, C asterisco, que es la relación de capacidades caloríficas, varía entre 0 y 1, C asterisco. El número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia es igual al coeficiente de diseño por el área de intercambio de calor. Ahora aquí también nuevamente, en el denominador debe estar la capacidad calorífica mínima, ¿está bien? Como en este caso. Entonces, el número de unidades de transferencia, siempre en el denominador está la capacidad calorífica mínima. Puede ser el fluido frío, como en este caso, o puede ser el fluido caliente. Se anota en el denominador este producto, cuyo valor es menor en relación al otro fluido. Aquí tengo el fluido frío, entonces debo aplicar esto. Ah, no, es el fluido caliente el que tiene menor capacidad calórica. Entonces el número de unidades de transferencia estará dada por esta segunda relación. Bien, para hallar el número de unidades de transferencia en intercambiadores de calor de doble tubo, tengo algunas relaciones que se determinan a partir de estas 4 ecuaciones. Estas 4 ecuaciones ya las conocemos. Esta es la última ecuación. Hoy determinamos esta última ecuación, ¿no? Para hallar el flujo real de calor, que está en función de la eficacia del intercambiador. Al combinar estas 4 ecuaciones, tengo relaciones analíticas para hallar la eficacia del intercambiador de calor. Un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Sería esto. Efectividad. Pero si de esta ecuación despejo el número de unidades de transferencia, tengo el número de unidades de transferencia para un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Está en función del número de unidades y el C asterisco. Aquí tengo dos relaciones en la parte inferior. Estas dos últimas relaciones son para intercambiadores de calor de doble tubo en corriente paralela. ¿Qué quiere decir esto? Ambos fluidos tienen un mismo sentido de flujo. ¿No es cierto? Existen algunos casos especiales. En intercambiadores de calor, donde uno o ambos fluidos
cambian de fase. ¿Qué quiere decir? El fluido entra líquido en el intercambiador de calor, se vaporiza. Entonces hay un cambio de fase. Estamos hablando de un caldero. El agua entra líquida y en el caldero se genera vapor. Hay un cambio de fase. Para intercambiadores de calor con cambio de fase, el C asterisco es 0. Y la eficacia de un intercambiador de calor con cambio de fase, ya puede ser un caldero o un condensador, puede existir una condensación, está dada por esta relación, que es una relación mucho más sencilla. Eficacia 1 menos una función exponencial elevada a la menos número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia para intercambiadores de calor con cambio de fase de doble tubo está dada por esta relación, que es mucho más sencilla. Otro caso particular es cuando las capacidades caloríficas del fluido caliente y frío son iguales. Entonces esto da C asterisco 1. Si ambas capacidades caloríficas son iguales, la eficacia del intercambiador de calor está dada por esta relación. Y el número de unidades de transferencia por esta otra relación mucho más sencilla. Condición que C asterisco es igual a 1. Estas ecuaciones también se las representa gráficamente. Aquí tengo para un intercambiador de calor en flujo paralelo y aquí tengo para un intercambiador de calor flujo en contracorriente. Este es en paralelo. Ambos fluidos tienen un mismo sentido. Tengo el C asterisco. Cada una de estas líneas es para un C asterisco. En ordenadas tengo la efectividad o eficacia del intercambiador de calor y en abscisas el número de unidades de transferencia de calor. Para hallar la efectividad o eficacia determino inicialmente el número de unidades. Por decir, al reemplazar ecuaciones, tengo que el número de unidades de transferencia es 6, por decir algo. 6 estaría aquí. La relación de capacidades caloríficas es 0,25, 0 asterisco. Elijo esta línea. Entonces, con 6, que es el número de unidades de transferencia, me voy hasta esta capacidad que es 0,25. A partir de esta curva trazo una línea horizontal y tengo la efectividad del intercambiador de calor, que es 80%. De esta forma se halla gráficamente. Esto es para un intercambiador de calor en contracorriente. El método para hallar la efectividad es el mismo. Hallo el número de unidades, selecciono una de estas isolíneas, trazo una línea vertical hasta la isolínea y luego una línea horizontal. En las ordenadas de la izquierda determino la efectividad del intercambiador de calor. ¿Está bien? Perfecto. En algunos casos es mucho más fácil el gráfico, pero en esta zona, que las líneas se confunden en esta zona, como ustedes ven. Entonces, en esta zona es mejor hallar la efectividad con las relaciones analíticas que digo. Bueno, un texto donde ustedes pueden profundizar el rendimiento de intercambiadores de calor es el libro Transferencia de Calor de Yunus Senkel, edición 2020. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ingeniero, una consulta Adelante. respecto al práctico que nos dio la anterior clase. No sé si nos podríamos pasar el libro que nos dio. Es que descargamos un libro, pero no sale con ese orden, ¿no?, que tiene en su libro de usted. No, el libro debe ser el libro. El libro es Problemas de transferencia de calor. El título debe ser el mismo, no otro título, porque hay problemas en ingeniería de transferencia de calor del mismo autor. No está ahí, por si acaso. Sí, eso sí, El pero libro lleva
el nombre, problemas de transferencia de calor, así, ese nombre lleva, de Sí, Antonio eso es cierto. Valiente Barderas, editorial Limusa. Sí, lo que pasa es que sí, lo descargué así, pero los problemas, usted dijo que el problema lo resolvamos el 6.24 y el 6.25 para los de alimentos, ¿no? Y para los de química, el 6.24, ¿no? Entonces, pero el problema es que en el libro que descargué no está ordenado así, digamos, está ordenado por números 17, 18, 19, 20. A ver, estamos hablando de los problemas 6, ¿no es cierto? Problemas 6 punto, a ver, ¿qué número me dice que sale? ¿Aló? Bueno, en el documento que descargué, bueno, está 17, 18, digamos, a partir del 1 hasta el tantos No, problemas. los problemas dijimos bien claro, el anterior, ¿no es cierto? Para alimentos dijimos el problema 825. Eso dijimos para alimentos, no dijimos 6. Sí me Para, confundí, mi error. para Pero química dijimos 824. Ya, para evitarnos cualquier problema, yo lo voy a subir estos problemas a la plataforma. ¿Está bien? Los enunciados. ¿Está bien? sí, Hasta gracias, medio ingeniero. el enunciado de ambos problemas, tanto para alimentos como para